El suelo metálico estaba frío. Marcus estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, con cadenas enrolladas alrededor de sus muñecas. A su alrededor, la nave prisión vibraba con voces extrañas, chasquidos y gruñidos sordos. Era el único humano a bordo. Sobre él, 3 alienígenas altos formaban un círculo. Su piel era gris y áspera como piedra vieja. Sus ojos eran amarillos y lo miraban fijamente como si no fuera nada. «Miren a este», dijo el alienígena más alto. Su voz era grave y burlona. «Tan pequeño, tan suave. ¿Esta es la criatura de la que hablan las viejas historias?» Los otros 2 se rieron. Uno de ellos pateó el suelo cerca de Marcus, solo para hacerlo sobresaltarse. Él no se sobresaltó. «Dijeron que los humanos destruyeron una flota entera una vez», dijo el segundo alienígena cruzándose de brazos. «Pero mírenlo, sin garras, sin armadura, solo piel y huesos. Tal vez las historias estaban equivocadas», dijo el tercer extraterrestre. «Tal vez los humanos tuvieron suerte. Tal vez este simplemente sea débil». Marcus permaneció en silencio. No discutió. No parecía enfadado. Simplemente se quedó sentado, tranquilo, como si ninguna de sus palabras le importara. Este silencio incomodó a los extraterrestres. Esperaban miedo, esperaban súplicas. En cambio no obtuvieron nada. El alienígena más alto se inclinó, acercándose al rostro de Marcus. «¿Por qué no tienes miedo, pequeño humano?» Marcus finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban firmes, tranquilos, casi divertidos. «Deberías hacerte otra pregunta», dijo Marcus en voz baja. El extraterrestre frunció el ceño. «¿Qué pregunta? ¿Por qué te tiemblan las manos?» El alienígena miró su propia mano. Temblaba ligeramente. La retiró rápidamente y se enderezó, avergonzado. Los demás guardias se removieron incómodos, sin saber qué decir. Antes de que nadie pudiera hablar de nuevo, el barco se sacudió de repente. Un sonido profundo resonó en las paredes. No era una alarma, ni un motor. Era un gruñido. Bajo. Poderoso. Algo ancestral. Los guardias se quedaron paralizados. «¿Qué fue eso?», susurró uno de ellos. Un viento frío pareció atravesar la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Las luces parpadearon un instante. En algún lugar de la nave, algo pesado se movía. Lento, deliberado, acercándose. Uno de los guardias más jóvenes se alejó de la celda. «Ese sonido. Solo he oído historias sobre ese sonido. No puede ser», dijo el alienígena más alto, aunque su voz sonaba menos segura. «Esa cosa no sube a bordo de naves prisión. No se relaciona con nadie». Una voz, ligeramente temblorosa, resonó por los altavoces de la nave. «Una forma de vida desconocida ha abordado la nave. Todas las unidades, prepárense». Los labios de Marcus se curvaron en una leve sonrisa. Los guardias lo notaron de inmediato. «¿Lo sabías?», dijo el segundo extraterrestre retrocediendo. «Sabías que algo iba a pasar». Marcus no dijo nada. Simplemente bajó la mirada de nuevo, como si esperara algo que ya había esperado muchas veces. Los pasos pesados se hicieron más fuertes. Más cerca. Cada paso parecía levantar pequeñas motas de polvo del techo. Las manos de los guardias se dirigieron instintivamente a sus armas, pero les temblaban demasiado los dedos como para poder usarlas. Entonces, los pasos cesaron. Justo afuera de la puerta de la celda, el silencio reinaba en la habitación. Incluso el zumbido de la nave parecía desvanecerse. Nadie respiraba. El alienígena más alto se giró lentamente hacia la puerta, con el arma en alto, pero le temblaban tanto los brazos que apenas podía mantenerla firme. La puerta no se abrió con fuerza. No hacía falta. Simplemente se deslizó hacia afuera silenciosamente, como si lo que estuviera detrás no tuviera prisa. Una enorme sombra se extendió por la habitación, cubriendo por completo a los guardias. Nadie se atrevió a moverse. Y entonces una voz grave habló, una voz llena de poder, una voz que hacía vibrar las paredes. «¿Dónde está mi hermano?», preguntó lentamente.
Los guardias se volvieron para mirar a Marcus confundidos, aterrorizados, incapaces de comprender lo que oían. Marcus finalmente se puso de pie, y las cadenas resonaron suavemente contra el suelo. Por primera vez una verdadera sonrisa apareció en su rostro. «Aquí mismo», dijo con calma. Como siempre, la sombra en el umbral permaneció inmóvil por un instante. Luego, lentamente, se adentró por completo en la luz, y los guardias vieron por primera vez el verdadero rostro del depredador más temido de la galaxia. Y además estaba sonriendo. La criatura salió a la luz y los guardias por fin la vieron con claridad. Era alta, más alta que cualquiera de ellos, con escamas oscuras que brillaban como metal negro. Sus garras eran largas y afiladas, curvas como cuchillos. Sus ojos resplandecían de un rojo intenso, como brasas ardientes en la oscuridad. Todos los alienígenas de la galaxia conocían a esta criatura por su reputación. La llamaban Vrax, un cazador, un destructor, un ser que había aniquilado escuadrones militares enteros él solo, sin ayuda, sin piedad. Las naves evitaban su territorio. Los comerciantes pagaban tributo solo para no cruzarse en su camino. Nadie, en la memoria reciente, la había visto jamás mostrar bondad hacia nadie, y sin embargo allí estaba, mirando fijamente a un pequeño ser humano encadenado como si fuera lo más importante del universo. «Hermano», dijo Vrax de nuevo, esta vez con voz más suave. «Sigues vivo». Los guardias no podían moverse. Sus armas colgaban inútilmente en sus manos temblorosas. El guardia más alto, el que se había burlado de Marcus minutos antes, abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Marcus levantó ligeramente sus muñecas encadenadas y sonrió. «Sigo vivo. Sigo siendo testarudo. Ya me conoces». Vrax dejó escapar un sonido, algo entre un gruñido y una risa. Era un sonido que ninguno de los guardias había oído hacer al depredador antes. Casi sonaba humano. «Te ves más delgada», dijo Vrax acercándose e ignorando por completo a los guardias. «¿Te han estado dando de comer?» «La comida de la cárcel no es precisamente una comida de 5 estrellas», respondió Marcus. El segundo guardia finalmente recuperó la voz. «Esperen. ¿Ustedes dos se conocen?» Vrax giró su enorme cabeza hacia el guardia, y la temperatura en la habitación pareció descender. Sus ojos rojos se entrecerraron. «¿Nos conocemos?», repitió Vrax con voz baja y amenazante. «Este humano me sacó de un búnker derrumbado en la estación Krail hace 3 años, solo, desarmado, mientras los de tu especie huían y dejaban morir a sus propios soldados». Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Ninguno de ellos había oído esa historia antes. El edificio estaba en llamas, dijo Marcus en voz baja casi como si no quisiera recordarlo. Todos decían que era un suicidio volver a entrar. Pero yo volví de todos modos. «Estabas quemado», dijo Vrax. «Tenías medio brazo sangrando. Y aún así me sacaste a cuestas aunque podría haberte matado en cuanto desperté». «Pero no lo hiciste», dijo Marcus. «No», dijo Vrax. «Yo no lo hice, porque nadie había hecho algo así por mí antes, ni los de mi especie, ni mis comandantes. Un humano lo hizo». El guardia más alto bajó lentamente su arma, intentando asimilar lo que oía. La criatura débil, de la que se habían burlado minutos antes, había salvado la vida del depredador más temido de la galaxia, sin pedir nada a cambio. Vrax volvió a fijar su atención en los guardias, y su expresión cambió por completo. La suavidad de su voz desapareció, reemplazada por un tono frío y cortante. «¿Quién de vosotros lo tocó?», preguntó Vrax. Nadie respondió. «Hice una pregunta», dijo Vrax, mientras sus garras se extendían lentamente con un suave chasquido metálico. El segundo guardia, el que había pateado el suelo cerca de Marcus, dio un paso atrás. «Nosotros no sabíamos que era tuyo». «Esa no es una respuesta», interrumpió Vrax. El ambiente en la habitación se tornó denso. El entrenamiento de los guardias les decía que lucharan, que se defendieran, que hicieran algo, pero sus cuerpos se negaban a obedecer. Estar frente a Vrax
Era como estar frente a una fuerza de la naturaleza, algo imparable, que solo se podía sobrevivir si se tenía suerte. Marcus dio un paso al frente con calma y puso una mano en el brazo de Brax. «Tranquilo», dijo. No lo sabían. Brax lo miró fijamente, con los ojos rojos aún ardiendo de ira, pero poco a poco, la tensión en su enorme cuerpo comenzó a desvanecerse. «Siempre haces lo mismo», murmuró Brax. «Incluso después de todo, sigues intentando proteger a quienes querían hacerte daño. Vieja costumbre», dijo Marcus encogiéndose de hombros. Brax exhaló lentamente y luego se volvió hacia los guardias inmóviles. Su voz era tranquila ahora, pero cada palabra contenía una advertencia. «Quienquiera que le haya puesto estas cadenas», dijo Brax, «más le vale que no descubra su nombre». Los guardias no dijeron nada. No hacía falta, porque en ese momento, por fin comprendieron algo que cambiaría para siempre su visión de los seres humanos. El ser humano, débil, no era débil en absoluto. Simplemente fue lo suficientemente amable como para no mostrar su verdadera fuerza, hasta que alguien como Brax lo necesitó. La noticia se extendió rápidamente por la nave. En cuestión de minutos, todos los guardias, oficiales y prisioneros a bordo conocían la historia. El pequeño humano del pabellón 7 era el único ser capaz de calmar al depredador más letal de la galaxia con un solo toque. El comandante de la nave, un alienígena de hombros anchos llamado Threll, no creyó en los rumores. Bajó él mismo al bloque de celdas, sus botas resonando contra el suelo metálico, con el rostro contraído por la duda. «Esto es absurdo», dijo Threll, deteniéndose frente a la celda. «¿Un humano domesticó al Apex? Imposible». Brax, aún de pie junto a Marcus, giró lentamente la cabeza hacia el comandante. «Nadie me ha domado», dijo con voz grave advirtiendo. «Piensa bien antes de hablar». Threll ignoró la advertencia, demasiado orgulloso para ceder ante su tripulación. «Entonces explícamelo, bestia. ¿Por qué el cazador más letal de la galaxia llama hermano a un mamífero suave y sin pelo?» Marcus dio un paso al frente antes de que Brax pudiera responder. «Siéntate», dijo con calma. «Te contaré una historia». Threll se cruzó de brazos, impasible, pero permaneció en silencio, esperando. «Hace 3 años», comenzó Marcus. «Hubo una guerra en la estación Krill. No una guerra humana, sino una guerra entre 3 imperios alienígenas que luchaban por los derechos mineros. La humanidad ni siquiera estaba involucrada. Éramos neutrales, comerciantes pacíficos nada más». «Entonces, ¿por qué estabas allí?», preguntó Threll. «Porque cuando comenzaron los combates, miles de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado», dijo Marcus. «Mi barco era uno de los pocos que aún permanecían atracados cuando empezó el bombardeo. Todos los demás evacuaron. Yo me quedé para ayudar a sacar a los supervivientes de entre los escombros». Entonces Brax bajó un poco la mirada al recordar. «Yo era soldado entonces», continuó dirigiéndose a Marcus. «Luchaba por el imperio que inició la guerra. Mi propia unidad me abandonó cuando un edificio se derrumbó sobre mí. Costillas rotas, pierna aplastada. Ni siquiera miraron atrás. Lo oí entre los escombros», dijo Marcus, gruñendo, intentando abrirse paso a la fuerza, incluso mientras moría. Cualquier persona sensata se habría marchado. Un depredador como él, herido y atrapado, es precisamente en esas condiciones cuando es más peligroso. «Pero no te marchaste», dijo Threll lentamente, mientras su confianza se desvanecía. «No», dijo Marcus. «Estuve excavando entre metal en llamas durante casi 1 hora. Se me quedó el brazo atrapado bajo una viga. Todavía tengo la cicatriz». Se remangó, dejando ver una marca larga e irregular que le iba desde la muñeca hasta el codo. «Cuando por fin lo liberé, podría haberme matado allí mismo. Los depredadores como él no confían fácilmente, y menos aún en algo tan pequeño como un humano. Casi lo hago», admitió Brax en voz baja. «Mis instintos me decían que atacara. Estabas débil, sangrando, una presa fácil, pero no huiste, ni siquiera te inmutaste. Simplemente me llevaste hasta un refugio
bajo fuego enemigo, mientras yo sangraba sobre ti. La habitación quedó en completo silencio. Incluso los guardias cerca de la puerta se asomaron, escuchando. Cuando llegamos a un lugar seguro, dijo Marcus, no pedí ninguna recompensa. No le pedí que se uniera a mi bando en la guerra. Simplemente le dije que sobreviviera. Eso es todo. Y jamás lo olvidé, dijo Brax. Ni un solo día. Mientras que los de mi especie me veían como un arma, una herramienta para usar en la batalla, este humano me veía como algo que valía la pena salvar. Esa es una deuda que jamás podré saldar. Trell se quedó paralizado, su orgullo anterior completamente desvanecido. Ahora miraba a Marcus de otra manera, no como un mamífero débil, sino como alguien que había hecho lo que ningún soldado, ningún comandante, ningún guerrero en su propio imperio había hecho jamás. Arriesgaste tu vida, dijo Trell lentamente, por un soldado enemigo. Alguien que ni siquiera era de tu misma especie. La amabilidad no distingue de especies, respondió Marcus con sencillez. Brax se acercó a Trell, su sombra proyectándose sobre el comandante. Ahora lo entiendes, dijo Brax. Esto no es debilidad. Los humanos ocultan su fuerza tras la paciencia, tras la misericordia. Es el tipo de poder más raro, el poder de contenerse. Trell tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de repente de lo insignificante que parecía su propio valor comparado con lo que acababa de oír. Miró las cadenas que aún colgaban sueltas de las muñecas de Marcus. «Suéltalo», ordenó Trell en voz baja. Un guardia se abalanzó de inmediato, con las llaves temblando en sus manos mientras abría las cadenas. Marcus se frotó las muñecas una vez que quedaron libres, sin mostrar ira ni deseo de venganza, solo una serena calma. «También deberías saber», añadió Brax, con un tono de voz más frío, «que el lugar donde lo encontré prisionero, encadenado como un animal, es un error que tu imperio lamentará. La humanidad no inicia las guerras, pero recuerda a quienes las provocan». Los ojos de Trell se abrieron de par en par al comprender la verdadera gravedad de la situación. No habían capturado una criatura débil e inofensiva. Habían encarcelado al único ser capaz de convertir al depredador más temido de la galaxia en un aliado leal e imparable. El comandante Trell se quedó paralizado, observando cómo las cadenas caían de las muñecas de Marcus sobre el suelo metálico. El sonido resonó en el silencioso pabellón de la prisión, como una pequeña campana de victoria. «Dijiste que tu imperio se arrepentirá de esto», dijo Trell con cautela. «¿Qué significa eso?» Los ojos rojos de Brax brillaron con más intensidad y un leve retumbar resonó en su pecho. No era un gruñido, ni una risa. «Significa que deberías preguntarle qué es en realidad, no cómo se ve». Marcus estiró los hombros, liberando los músculos que habían estado encadenados durante horas. No parecía enfadado, parecía paciente, como un profesor a punto de explicar algo sencillo a un alumno confundido. «Los humanos somos pacíficos», dijo Marcus. «Construimos, comerciamos, ayudamos. Eso es lo que elegimos ser, la mayor parte del tiempo». «La mayoría de las veces», repitió Trell. «Cada especie tiene una historia», continuó Marcus. «La nuestra incluye guerras libradas contra enemigos mucho peores que piratas y traficantes de esclavos. Aprendimos, hace mucho tiempo, que luchar no siempre es la solución. Así que dejamos de buscar peleas. Empezamos a buscar amigos». Miró a Brax, y algo cálido fluyó entre ellos. No eran palabras, solo comprensión. «Pero la paz no significa debilidad», añadió Marcus. «Significa que elegimos cuándo luchar. Y ahora mismo, has tomado una decisión muy desacertada para tu imperio». Como si fuera una señal, las alarmas de la nave comenzaron a sonar con fuerza. Luces rojas parpadearon en todos los pasillos. Una voz de pánico se escuchó por los altavoces. Flota no identificada aproximándose. Múltiples señales detectadas. Armas listas. El rostro de Trell palideció. Corrió hacia una consola cercana y activó los sensores de la nave. Lo que vio le hizo temblar las manos.
Decenas de elegantes naves plateadas rodeaban la nave prisión, moviéndose con perfecta coordinación. Al frente de la flota, una enorme nave transmitía un único mensaje a través de todos los canales del sector. Aquí la flota de defensa terrestre. Tienen retenido a uno de nuestros ciudadanos. Libérenlo inmediatamente o lo liberaremos nosotros mismos. Trell se volvió hacia Marcus atónito. ¿Pediste refuerzos? No, dijo Marcus con calma. No era necesario. La baliza de mi nave lo hace automáticamente cada vez que me capturan. Es el protocolo estándar. ¿Te capturan? ¿Con la suficiente frecuencia como para necesitar un protocolo para ello? Preguntó Trell con incredulidad en su voz. Marcus simplemente sonrió. Digamos que me he ganado algunos enemigos, pero también muchos amigos. Brax se colocó junto a Marcus, su enorme figura proyectando una larga sombra sobre la habitación. Comandante, dijo. Debes saber esto también. Esa flota de afuera no está aquí por venganza. Los humanos no funcionan así. Están aquí porque jamás abandonan a uno de los suyos, ni una sola vez. Jamás. Trell miró alternativamente a los dos. El humano tranquilo y paciente, y el aterrador depredador que permanecía lealmente a su lado, y finalmente comprendió la verdad que todos en la nave habían sido demasiado orgullosos para ver. La humanidad no era débil por evitar la violencia. La humanidad era peligrosa porque eligió la paz y solo contraatacó cuando la paz dejó de ser una opción. En cuestión de minutos, la flota humana abordó la nave sin disparar un solo tiro. Soldados con armaduras impecables y bien organizadas se movían por los pasillos con profesionalismo y serenidad, escoltando a Marcus hacia la salida. Todos los guardias alienígenas se apartaron sin reírse ni burlarse. Simplemente guardaron silencio, con un ligero temor. Antes de marcharse, Marcus se volvió hacia Trell por última vez. «Querías saber por qué el depredador más letal de la galaxia me llama hermano», dijo Marcus. «Es sencillo. Nunca necesité ser el más fuerte para ganarme el respeto. Solo necesitaba ser alguien en quien confiar». Trell no tuvo respuesta. Ya no había nada más que decir. Brax caminó junto a Marcus hacia la nave humana, igualando su paso tranquilo y orgulloso. Antes de cruzar las puertas, el gran depredador se giró una última vez hacia la tripulación, visiblemente conmocionada. «Recuerda este día», dijo Brax, y su voz resonó por toda la nave. «Te burlaste de un humano por ser pequeño, pero su tamaño nunca fue la medida de su fuerza». Las puertas se cerraron tras ellos, y la flota humana partió pacíficamente, sin disparar un solo tiro, sin perder una sola vida. La noticia del suceso se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. Las distintas especies contaron la historia de maneras diferentes, pero el final siempre fue el mismo. Habían subestimado a una especie débil, y al hacerlo finalmente comprendieron una simple verdad que la galaxia jamás olvidaría. Nunca juzgues la fuerza por su tamaño. Júzgala por la lealtad que inspira y por las tormentas que puede provocar cuando sea necesario.